Bendiciones, amados, amadas de mi Padre. Bienvenidos a este su humilde canal, donde juntos aprendemos lo que el Padre tiene por cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, mejor dicho. Seguimos viendo la vida de José, mis amados hermanos. Les quiero ofrecer una disculpa. Todavía ando un poco pues, sensible de la garganta. De antemano una disculpa, mis amados hermanos, pero bueno, el show debe continuar. Dicen por ahí. Pues bien, mis amados hermanos, seguimos viendo la serie de José, aprendiendo de este joven. Y bueno, que sea rema, ¿verdad? Para nuestras vidas. Como dice el tema, mis amados hermanos, rechazados por sus hermanos, enviados por Dios. Génesis 37, del 18 al 22. Pues bien, mis amados hermanos, como siempre les quiero invitar a que saquen su Biblia, o si la tienen en su celular, para que juntos vayamos pues aprendiendo, ¿verdad? Bien. El Génesis 37, 18 dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara, conspiraron contra él para matarle, ¿verdad? Ahí estaban los hermanos conspirando, dice que lo vieron de lejos, y antes de que llegara, pues conspiraron para matarle. 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. 22. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos, de lo que vemos y lo que no vemos, Señor. Tú que estás en el cielo y en todo lugar, Padre, humildemente te pido, Señor, que esta enseñanza la ponemos, Señor, en tus manos, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos haga que sea rema en nuestras vidas esta enseñanza, Padre. Señor, yo soy ignorante, Padre. Tuya es la sabiduría, tuyo es el poder, el reino, la gloria, la honra, Señor, por los siglos eternos, Padre. En el nombre poderoso de nuestro amado, precioso Yeshua. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos. Dicho esto, continuemos con la serie. Recordamos que José es un joven de 17 años que muestra madurez, ¿verdad? En el negocio de su padre. ¿Cuál era el negocio de su padre? Pues las ovejas. Cuidaban ovejas, eran pastores. Coincidencia, ¿verdad? Con Yahshua, el cual también fue obediente al Padre y también es pastor. Él es nuestro verdadero pastor, el primero. Entonces, amados hermanos, tanto así que Yahshua hacía la voluntad del Padre, ¿verdad? Hasta fue tanta su obediencia, dice la Escritura, que él fue tan obediente que fue a la cruz y murió en la cruz por esa obediencia. Y bueno, José, mis amados hermanos, como lo vimos el tema pasado, es un joven que está dispuesto a obedecer a su padre a cualquier tarea que él le encargue. Perdón. Y bueno, el padre lo envía, ¿verdad?, a Siquem, si no mal vimos el tema anterior. Y cuando llega a Siquem, bueno, pues no encuentra a sus hermanos porque pues, ellos ya no estaban allí. Y se lo encuentra un hombre y lo dirige hacia donde están los hermanos.
Y cuando éste llega, pues bueno, empiezan a maquinar su muerte. Y esto, mis amados hermanos, sí, como les refería desde un principio, y puntualizo en el que José es tipología del Mesías, de Yahshua, nuestro maestro, nuestro pastor. Y le pasó lo mismo, mis amados hermanos. Yahshua vino a la tierra y dice, a lo suyo vino, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron, mis amados hermanos. Yahshua venía predicando el reino. Se arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino, o Él es el reino traído a la tierra, enviado por Dios para reconciliar a los hombres. Sin embargo, a los primeros que llegó, mis amados hermanos, fue a sus hermanos. Pero sus hermanos estaban llenos de una mentalidad religiosa, y esa mentalidad religiosa tapaba su corazón y su entendimiento. Nunca entendieron que Yahshua era el Hijo de Dios, a pesar, mis amados hermanos, de todas las profecías bíblicas. Y aún a la fecha muchos judíos están esperando al Mesías, pero el Mesías que ellos esperan es un Mesías falso llamado Anticristo. Pero bueno, están tan tapados sus ojos y sus oídos que no se percataron que el Yahshua era el Mesías, y el Mesías ya viene por segunda vez. Pero muchos, amados hermanos, van a reconocer a Yeshua como el Mesías, y esto lo vamos a ver ya casi hasta el final, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Entonces dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo quisieron, lo rechazaron y lo enviaron a la muerte, mis amados hermanos, tal cual como le sucedió a José con sus hermanos, ¿verdad? Pero esta palabra a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, es más, lo rechazaron. Viene de una palabra griega, mis estimados hermanos, que se llama idios, y entre sus definiciones es propio de uno, es decir, que Yahshua vino de su misma casa a sus hermanos, de la misma casa, del mismo linaje, para ser puntuales, del linaje de David. Sin embargo, los mismos hermanos, el mismo linaje, lo aborrecieron, lo odiaron tanto que lo enviaron a la muerte. El Sanedrín judío, que era la religión más fuerte y la que más pesaba, lo enviaron a la muerte. Y eran los más cerrados de corazón y los más sordos. No escucharon a Yeshua, que era el reino enviado del Padre hacia los hombres. Pues los traicionaron, mi hermano. La religión judía traicionó a Yeshua y lo envió a la muerte. Y sucede, mi amado hermano, o sucedió y va a suceder con todos aquellos que hemos entendido que Yeshua es nuestro Mesías, es el Salvador, es el enviado por Dios para limpiar nuestros pecados, para perdonar de nuestros pecados nuestra vida. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos, cuando empezamos a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios? Hay una transformación en nuestras mentes. Imagínense ustedes con esa transformación de hacer su voluntad a la obediencia al Padre y llegar con sus hermanos, sus parientes, sus tíos, sus papás, sus abuelos, y que te digan que los has traicionado porque cambiaste de religión.
Esto nos pasó a muchos, mis amados hermanos. Se sienten traicionados y te dicen, te lavaron el cerebro, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, efectivamente, y no nada más el cerebro. El alma y el corazón. Fuimos lavados y limpiados por la sangre de nuestro Mesías. Y ahora tenemos una mentalidad diferente, una mentalidad de reino, ¿no es cierto? Pero tu familia se siente traicionada. Y hasta muchos te dicen, para nosotros estás muerto. Lo he escuchado, me ha pasado, me lo han contado hermanos que conozco, cuando cuentan cómo es que se transformaron y llegaron a casa, trayendo las buenas noticias de que Dios los había salvado, de que Yahshua es el Señor, el Cordero que murió por la humanidad. Dice la Escritura que cuando reconocemos al Mesías, nacemos de nuevo. Y cuando viene ese nacimiento, pues nuestra mentalidad cambia. La misma palabra de Dios dice que cuando nacemos de nuevo, podemos ver el reino de Dios. Mientras no nazcamos de nuevo y mientras vayamos a la iglesia a congregarnos hipócritamente, pues no sirve de nada. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Que muchas iglesias confunden el entregar el corazón a Dios cuando pasan y dan una declaración de fe, dicen ellos. Y ahí está el hermanito, ¿no? Impulsado por el amigo, por la novia, por los suegros, por los papás, por los tíos, no sé, porque en realidad no quiere pasar. Pero muchos lo impulsan a que lo haga. Y llega con un corazón de indispuesto a reconocer al Mesías. Amado hermano, eso no sirve de nada. Eso no es llevar a las personas a los pies de Cristo, porque no hay un arrepentimiento. Sin embargo, cuando tú te acercas a Dios con un corazón humillado, reconociendo que eres un pecador y que aceptas que Él es el único que puede salvar pecados y transformar tu vida, entonces viene un nuevo nacimiento que no es carnalmente hablando, ni naturalmente hablando. Es un nacer en el Espíritu. Y el nacer en el Espíritu es el verdadero nacimiento. Nacemos para el reino de Dios y morimos a este mundo. Pues bien, mis amados hermanos, en este mundo, amado hermano, no la tierra, sino me refiero al sistema que Satanás instauró en la tierra para engañar y seducir a los hombres, y al adversario le pertenece. ¿Por qué lo digo, mi amado hermano? Vayamos a las Escrituras, como siempre. Mateo 4:8. Lo vimos la semana pasada, o el tema pasado, pero bueno, hay que puntualizarlo y hay que traerlo a la mesa. Dice así Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bien, mis amados hermanos, dice que Lucifer, Satanás, el diablo, como usted quiera llamarlo, lo llevó a un monte muy alto. ¿A quién? Al Mesías, a Yahshua. Y le mostró y le dijo, ve lo que ves, pues todo esto es mío. Siguiente versículo. Satanás le dijo al maestro, al Mesías, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, no hay que ser muy inteligentes, mis amados hermanos, para deducir que si le ofrece algo a alguien es porque es suyo. Tú no puedes ofrecerle algo a alguien que no tienes, que no te pertenece. Uno no puede dar lo que no tiene.
el adversario, Satanás, Lucifer, que el Señor lo reprenda, como quieras llamarlo, le dice, si postrado tú me adoras, te daré todos estos reinos. ¿De quién eran? Porque si se los ofrece, pues es que son de él, ¿verdad? Él los influenció a los hombres para que lo construyeran. Que es lo que vamos a ver más adelante. Satanás tiene hijos. Así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Así como la mayoría de los medios de comunicación, por lo menos los más influyentes, tanto los medios digitales como los medios escritos, le pertenecen a un grupo exclusivo, quienes controlan lo que se va a decir en los medios de comunicación. ¿Sí? Y nos dan, como dicen por ahí, a tole con el dedo mediante las noticias. Pero en fin, mis amados hermanos, no quiero entrar en ese tema ahorita, lo vamos a dejar para después. Y la pregunta es, ¿por qué el odio hacia nosotros, hacia José, hacia Yeshua, de parte de sus hermanos? Porque lo odiaban. Y el odio es por todos aquellos que han pasado de las tinieblas a la luz de Cristo y a causa de la justicia y por causa del nombre del Mesías. Porque cuando nos llenamos del conocimiento de la palabra que es Yahshua, evidenciamos al mundo de sus pecados, les alumbramos los pecados, los evidenciamos de sus malos procesos, de su mal proceder, de sus concupiscencias, de su vida engañosa. No sé a ustedes, hermanos, pero a un servidor me llaman fanático, me llaman Grinch, antisocial, me han dicho que soy la perfección o que soy santurrón. Y lo peor de todo es que son, como les digo yo, cristufinas o cristufinos. Ya después les explicaré por qué. Cristianos de boca, pero su vida da mucho que desear. Pero no estamos aquí, ¿verdad?, para criticar, solo estoy diciendo de aquellos que supuestamente son cristianos, son los que te señalan. Cuando la luz de Yahshua ilumina tu vida, cambia tu vida. Ves donde había tinieblas, ahora es luz. Y ya no caminas por ahí. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque caminábamos en tinieblas, creyendo, mis amados hermanos, que estábamos bien. Pero ya no le encuentras sentido cuando hay luz en tu vida, a ese caminar. Actividades sin frutos. Ya no le encuentras sentido, porque la luz de Yahshua llega a la vida de una persona. Por ejemplo, a un ladrón. El ladrón dice, ya no quiero robar más, pero sigue haciéndolo, porque el pecado, dice que somos esclavos del pecado. Dijo Pablo, eso que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque somos esclavos del pecado, y un esclavo no tiene autoridad sobre sí mismo. Tiene que obedecer sí o sí a su amo. Y así es la comparación que hace Pablo con el pecado, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado. Usted y un servidor éramos esclavos de aquel pecado y no lo podíamos dejar aunque quisiéramos. Pero cuando Yahshua llega a nuestra vida, mis amados hermanos, nos hace unas personas nuevas. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar, es decir, hay un arrepentimiento, no remordimiento, como muchos piensan, ¿verdad? Confunden el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es, oh, lloro mucho porque me duele, pero lo sigo haciendo. No cambio la dirección, no me aparto del pecado.
sigo haciendo lo mismo. Y me remuerdo, y me remuerdo, y me remuerdo, y lloro, y lloro, y lloro, pero no hay un cambio. Y el arrepentimiento viene de una palabra que se llama metanoia, que quiere decir cambio de dirección o de mentalidad. Y es así, mi amado hermano, cuando el Mesías nos liberta de este mundo, que es el sistema de Satanás, a través del pecado nos atrapa, pues obvio que el adversario se opone a los propósitos de Yahweh, nuestro Dios, y los trata de matar para que no les alumbre la luz del Evangelio. Entre más ignorante seas, más fiel serás al enemigo, al adversario, a Lucifer, a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero cuando la luz de Cristo llega, las tinieblas se disipan, mis estimados hermanos. Vamos a ver, 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es que resplandeció, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua. Repito, mis amados hermanos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yahshua. El ejemplo pues más evidente, mis estimados hermanos, es el que estamos viendo en esta serie. José llevaba la mala fama de los hermanos al papá, porque José era un hombre íntegro o un joven íntegro. Yahshua evidenciaba a sus hermanos religiosos, por eso lo odiaron hasta la muerte. Y por eso, mis amados hermanos, nos odian a usted y a mí. Pero no es exactamente los hombres los que nos odian, sino quienes los manipulan. O mejor dicho, llamando las cosas como son, los demonios que habitan en ellos. ¿Verdad? Porque una persona es un templo. Puede ser templo del Espíritu Santo o puede ser templo de demonios. Así es, mis amados hermanos. ¿Se oye fuerte? Sí, es la verdad. Y nosotros predicamos la verdad, escudriñamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Yo no voy aquí, mi amado hermano, a apapachar el pecado. El pecado es pecado. Y si tú no te arrepientes genuinamente, tu destino va a ser el infierno. Y el infierno existe, mis amados hermanos. Bien, sigamos con las escrituras. Dice Mateo 5:10. Vamos a ver hasta el 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que persisten o padecen persecución por causa de la justicia. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, mis amados hermanos, hasta los profetas de la antigüedad fueron perseguidos y a muchos los desvivieron por causa
de la palabra de Dios. Porque los profetas, mis amados hermanos, en la antigüedad proclamaban lo que Dios, eran mensajeros de Dios. Lo que Dios les decía que dijeran al pueblo, ellos iban y le decían. Obvio que no les agradaba la palabra que venía de parte del Padre y los desvivían. ¿Qué nos podemos esperar, mis amados hermanos? Usted y yo. Pues lo mismo, mis amados hermanos. Cuando nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, muchos nos aborrecerán. Ya les di las características, o algunas de las características, ¿verdad? ¿Por qué nos odian? Los hermanos amados de José lo aborrecían por causa del propósito, por causa de la justicia que tenía José, porque José era un hombre justo delante del Padre. El adversario siempre ha querido y seguirá queriendo matar el propósito con Abraham y la egipcia, con David y Goliat, Moisés y el asesinato de los niños, Yahshua y Herodes, en este caso José y sus hermanos. Mis amados hermanos, a usted y a un servidor nos han querido matar. No me cabe la menor duda, por causa de Yahshua, de la palabra, del propósito que usted y yo tenemos. Pero el Señor es más grande que todo y que todos los oponentes. No sabemos, amado hermano, de cuántas cosas el Padre nos ha librado que no nos percatamos de ello. Solo Él lo sabe. Entonces, a estas alturas, mi amado hermano, ya sabemos cuál es el odio, ¿verdad? Que le tienen o le tenían aquellos hombres con propósito. Y el enemigo tratando siempre de matar el propósito. Porque si sabe que mata a la persona, mata el propósito por el cual el Padre fue enviado. Satanás sabe que si acaba con el propósito, acaba con la vida. Y si acaba con la vida, acaba con el propósito. Pero, mi amado hermano, el enemigo no es rival de Dios. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Porque al final de cuentas, Él era un ángel y es creación. Y el Dios Todopoderoso es Dios. ¿Sí? Así es que el adversario no es enemigo para nuestro Padre Celestial. No lo es, mi amado hermano. El diablo es insignificante para el Padre, porque es una creación, es un querubín o un ángel, como quiera usted llamarlo. Jerárquicamente un querubín, ¿verdad? Ese querubín no es rival para Dios. Se rebeló y con él se llevó a la tercera parte de los ángeles, los convenció. Pregúnteme, no tengo idea, ¿verdad? El diablo es tan hábil, mi amado hermano, tan astuto, que ha sabido engañar a los ángeles y a la mayor parte de la humanidad, haciendo de la palabra de Dios religión, haciendo de Dios o creando una visión de Dios que es un carnicero, que es un malo, porque permite las guerras, permite la orfandad. Mi amado hermano, esto no es culpa de Dios, esto es culpa de los hombres, porque el hombre es malo, tiende hacia la maldad por naturaleza. Desde el pecado de Adán, el hombre se concibe pecador desde que nacemos. Traemos la naturaleza de Adán. Bien, mis amados hermanos, pues continuemos con José. Vamos a ver otra historia en la Biblia, ¿verdad? De dos hermanos. Uno Abel
y el otro Caín. Dice la escritura que Caín le llevó una ofrenda a nuestro Dios, a Yahweh. Muchos deducen que pues, son semillas, o deducimos que son semillas o frutos, todo lo que da la tierra. ¿Sí? Hay que englobarlo. Todo lo que da la tierra. Semillas, frutos, etcétera, etcétera. Pero Abel, dice la escritura, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y no quiero entrar en detalle en sus ofrendas, pero mire lo que dice Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y mire, encontré otra traducción que me gustó más, honestamente. Es una traducción que se llama Kadosh, y dice así: si estás haciendo lo que es bueno, ¿no deberías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta, tocando la puerta. Te quiere a ti, pero tú debes regir sobre él. Repito, mis amados hermanos, porque está tremendo. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no deberías de mantener la frente en alto? Mi amado hermano, cuando usted y yo hacemos lo correcto, caminamos con la frente en alto, porque honramos a Dios y nos honramos a nosotros mismos. Por eso es que nosotros caminamos con la frente en alto, porque no hemos hecho nada malo, simplemente hemos pasado de una naturaleza a otra. Nuestro corazón y nuestra vida se ha llenado del conocimiento de Dios. Y en ese conocimiento hacemos lo correcto. Podemos equivocarnos, definitivamente somos humanos. Pero si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Oye, ábreme, porque estás haciendo cosas malas y te quiere a ti. Pero debes regir sobre él. Y me acuerdo, mi amado hermano, de un tema, o de una frase, mejor dicho, que Dios le da a Josué cuando va a entrar a Jericó. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Sabes para qué le dice que sea fuerte? Exactamente, fuerte para rechazar al pecado y valiente para regir sobre el pecado. Porque el pecado, mi amado hermano, cuando hacemos lo malo, está tocando la puerta y nos quiere a usted y a mí para hacernos esclavos. La palabra de Dios dice que Él nos dará libertad. Y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Y mucha gente se pregunta, o dice: yo ya soy libre. No, eres esclavo. Esclavo del pecado. Porque el pecado está a la puerta, listo para entrar y hacerte esclavo del pecado y nunca soltarte y siempre hacer lo que el pecado te dice que hagas. Caín no soportó que su hermano hiciera lo correcto. ¿Le suena familiar?
Cuando hacemos lo correcto siempre habrá a quien no le guste, porque se sentirá ofendido, porque él sí lo hace y tú ya no. Nosotros ya no lo hacemos, pero el que lo hace se siente ofendido y te señalará y te dirá, uy, sí, tú eres santo, santurrón, tú eres perfecto, tú no lo haces. No, mi amado hermano, porque tememos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Dios eterno. José hizo lo correcto con sus hermanos, por supuesto. José actuaba con justicia y sus hermanos lo aborrecían a tal grado de tener maquinaciones de asesinato. Qué tremendo, mi amado hermano. Y qué corazón de los hermanos al querer asesinar a su propio hermano. Bueno, si Caín lo hizo, ¿qué nos podemos esperar de esta generación de personas? Véalos, vea, hermano, lo que está sucediendo. Los padres matan a los hijos a los padres, la nuera a la suegra a la nuera, la novia al novio, el novio a la novia, sin ningún temor. La maldad ha aumentado tanto, mi amado hermano, que el amor de muchos se enfrió. Así es, se está cumpliendo la escritura. Hombres perversos, amadores de sí mismo, antes de las cosas de Dios, y no quieren saber nada de Dios. Antes buscan sus propias vanidades, envidias, lujurias, fornicaciones, hechicerías, adulterios, ¿verdad? Así está la humanidad hoy, mi amado hermano. Prefieren escuchar a los brujos, a los hechiceros, antes que a Dios. Dios mío. Señor, tú vienes pronto. Bien, regresemos a José, mi amado hermano. Dice el capítulo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para quitarle la vida. Así como Caín mató a Abel, asimismo los hermanos de José querían matarlo, ya estaba en su corazón. Tocó el pecado a la puerta y ellos estaban a punto de abrir la puerta. Sin embargo, mis amados hermanos, el Padre nos cuida siempre cuando tenemos propósito. Pero podemos ver, mis amados hermanos, el corazón de los hombres, de los hermanos de José. Por eso al principio de la escritura dice que los hermanos eran malos, malas personas. Y José se lo contaba a su padre. Tus hijos son malas personas, hacen cosas malas, indebidas. No son rectos ni son irreprensibles delante de ti y de aquel Dios o de nuestro Dios. Sus propios hermanos queriendo la muerte del joven. Y si hay hermanos que se matan por herencias, increíble pero cierto, mis amados hermanos. Así está el corazón de los hombres. Y no, como dice la escritura, no es nuevo. Esto tiene miles de años. El hombre se corrompió, dejó entrar el pecado.
Pero Dios encontró en José un hombre justo e íntegro, así como encontró a Noé, y ya no destruyó a la humanidad, ¿verdad? Dice el versículo 18, que vieron de lejos a José y antes de que llegara conspiraron para quitarle la vida. Dios mío. 19, y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Se están burlando, ¿verdad, mis amados hermanos? Ahí viene el soñador. Ah, 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 viene el soñador. Irónicamente, ¿no? Bien, mis amados hermanos. Acompáñame a Mateo 15:19. Tuvo razón el Mesías. Palabras de Yahshua, ¿eh? Directamente. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo esto, mi amado hermano? Del corazón del hombre. De ahí salen todas estas cosas. Del corazón, dice la Escritura, salen, o dijo Yahshua. Son palabras de Yahshua, ¿eh? Lo dijo él, salieron de sus labios, de su corazón. Y dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios. Así estaba el corazón de los hermanos, mis estimados, de los hermanos de José y de nuestros hermanos. Y de los hermanos de Yahshua, queriéndolo matar a todo momento, ¿verdad? Así está el corazón del hombre, mi amado hermano. La palabra de Dios nunca se equivoca. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué dijo Yahshua? Del corazón salen los homicidios, del corazón del hombre. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando tienes propósito con Dios, Él nos guarda. Guarda nuestra vida. Siempre pone algo, alguien o alguna circunstancia para librarnos de aquel que nos quiere hacer daño. Dijeron los hermanos, matémosle y echémoslo en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró en el camino. Y veremos qué será de sus sueños. Como dicen los jueces, un acto premeditado, con alevosía y mucha ventaja. Pero cuando estamos en el propósito de Yahweh, Él nos cuida. Hasta el último aliento de nuestra vida nos cuidará, o si no viene antes, de aquellos o de aquel que quieren acabar con nuestra vida.
Dijeron los hermanos, echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Querían asesinarlo y no parar con el asesinato, sino lo querían echar en una cisterna para mentir después que una mala bestia lo devoró en el camino. Y peor, veremos qué será de sus sueños. Como dijo el Mesías, porque del corazón salen estos malos pensamientos. Nos enseña, mi amado hermano, el Señor su sabiduría a través de sus palabras. De un corazón corrompido salen evidencias. De la abundancia del corazón habla la boca. De los pensamientos malos que salen del corazón del hombre, eso hace el hombre. Eso hay en el hombre, en su tesoro, en su corazón. Desde antes de ver al hermano ya conspiraban para matarlo. Y decían, matémoslo, echémoslo en una cisterna y diremos que una mala bestia lo devoró en el camino. O sea, mentirosos, con alevosía y ventaja. Pero si eran perversos, mi amado hermano, y malos, acabaron con los varones de una ciudad, el cual lo veremos más adelante, si el Padre nos lo permite, ¿verdad? Dice este versículo de Génesis 31, 37, 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Mis amados hermanos, aquí podemos ver la protección y el cuidado de nuestro Padre, el cual está allí siempre. Él nos ha librado del lazo del cazador, de la muerte destructora, de enfermedades y de muchas otras cosas que no alcanzamos a percibir. En este caso en particular, el hermano mayor salta con mayor coherencia y dice, tranquilo, no lo matemos. Hermanos, tranquilos. Tranquilos, amados hermanos, tranquilos. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Más bien no hagan cosas malas que parecen malas. Su corazón está podrido y su mente también. Dice Juan 8:44, mis amados hermanos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Describen a los hermanos de José perfectamente, mis amados hermanos, y como les decía en un principio, hay dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El mismo Yahshua lo está diciendo, no lo estoy inventando yo, mis amados hermanos. Yahshua lo está diciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué querían hacer los hermanos de José? Matarlo y mentir. Porque el diablo, Satanás, Lucifer, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. O sea, no nada más querían matar al hermano, sino mentirle a su padre. No les importó, o no les importaba, mejor dicho, la salud del papá, porque ellos sabían perfectamente que Jacob amaba a José muchísimo. Dice la escritura, porque lo había tenido en su vejez. Dice aquí Juan 8:44, cuando habla mentira, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos cristianos conozco que mienten, mis amados hermanos? Deja de mentir, hermano, hermana. Queridos espectadores, dejen de mentir, porque Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira y te vuelve su hijo. Yo no lo digo, aquí lo dice, lo dijo Yeshua, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Los hermanos de José eran hijos del diablo. Los fariseos, los escribas, los seduceos, los herodianos y todas estas religiones que se construyeron en Jerusalén y en todo Israel, la mayoría eran hijos del diablo, salvo algunos otros que vieron que Yeshua era el reino de Dios y se le acercaban a él, ¿no? Como Nicodemo. Pero era la minoría, el remanente pequeño. La mayoría aceptaba que Yahshua era el mismo diablo, cuando era al revés, ¿verdad? Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, dice la escritura, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Rubén, mis amados hermanos, entendió que si los hermanos mataban a José, iba a sufrir el papá por su hijo. No derramen sangre inocente. ¿Qué hicieron los hebreos de la época de Cristo, de nuestro Mesías? Todos aquellos que alguna vez lo siguieron y que proclamaron a Yahshua como el Hijo de Dios, el Cristo, es decir, como el ungido, como el enviado de Yahweh, todos esos que comían sándwich de atún, ese día lo traicionaron, mi amado hermano. Por eso me da risa de muchos cristianos que se alejan y que con su vida vuelven a gritar que crucifiquen a Yahshua. Yahshua era una persona que no merecía ser muerta, era inocente. Fue a la muerte siendo inocente, el maestro no cometió ningún pecado, no transgredió la ley de Moisés. Pero los hijos del diablo lo enviaron a la muerte. Pero era el propósito de Yahshua. Por eso el Padre le permitió morir para que se hiciera el intercambio. Y luego con calma les explicaré qué significa el intercambio. Pero un inocente paga con su sangre el delito de la humanidad. Su sangre pura. Hasta el último día los hermanos de Yahshua querían matarlo.
Los hermanos de José querían matar a su hermano hasta que intervino el hijo mayor y trata de que entren en razón los otros para que no derramen sangre inocente. Honestamente, mis amados, José no había cometido un delito grave, solo nacer. El delito mayor era que el padre o su papá lo amaba más a él. Esto en el ámbito natural, pero en el espiritual el propósito era más grande. Cumplir con la promesa que Dios le había dado a Abraham, que sus hijos, su descendencia, sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Así que José era el hombre elegido por Dios para llevar esa promesa y salvar a sus hermanos. José era un hombre recto que el Padre había escogido por ello, así como escogió a Noé para traer una humanidad recta delante del Eterno. Que Noé se multiplicara con sus cualidades, con un corazón recto. Pero la maldad, hermano, amada hermanas, existirá en el hombre mientras viva en esta carne. Mientras no seamos transformados por el Espíritu de Dios, nuestro corazón se corrompe. Pregúntenle a aquellos que se han alejado de Dios, que conocen la Escritura, que alguna vez asistieron a una congregación, que escucharon de Cristo, que entre comillas dieron su vida a Dios y que entre comillas aceptaron a Cristo y se decían ser cristianos y han abandonado a Dios. Y ahí está Rubén diciéndoles: no lo maten, échenlo a una cisterna que está en el desierto. Ojo, con eso, con la cisterna, mi amado hermano, porque también trae una enseñanza tremenda. Y dice: échenlo en esa cisterna que está en el desierto. El desierto es sinónimo de prueba. Y me adelanto un poquito. Porque Rubén, mis amados, entendía que si algo le pasaba al muchacho, su padre caería en una situación complicada. Así que Dios usa a Rubén para calmar a los hermanos, tranquilizarlos, que pensaran bien las cosas, para evitar que su padre cayera en un colapso o tal vez en un infarto. Pero quería Rubén salvar a su padre también de ese acto, de ya no volver a ver a su hijo. Pero en realidad, mis amados, no fue Rubén en sí, fue Adonai quien salvó a José de las manos del enemigo. Fue Dios quien intervino a través de Rubén para salvar el propósito y traer el propósito, llevar el propósito a cabo, ¿verdad? Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia. Así es, mis amados hermanos. Dios salva a José a través de
Rubén. Y Dios nos ha salvado, mi amado hermano, ha usado a gente y ha mandado ángeles para salvarnos. Porque aún tenemos propósito, mi amado hermano. Aún Dios tiene propósito con nosotros. Aún Dios nos está transformando. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies. Porque eres tan grande y tan misericordioso con nosotros, Señor, que nos has salvado, Señor. Nuestros hermanos, Señor, nos odian, nuestros vecinos, nuestros mismos parientes, Señor. Nuestros mismos parientes, Señor, cuando vino una transformación en nuestras mentes, nos vituperaron, nos señalaron. A muchos nos dijeron, ya para nosotros estás muerto. Nos mataron, Señor, en sus pensamientos, en sus corazones. Pero tú, Señor, nos diste vida. Porque eso veniste, Padre, a darnos vida a través de Yahshua y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, los cuales los pongo delante de tu presencia, Padre. Para que tú los bendigas, Señor. Transformes nuestras mentes, Señor. Nos des sabiduría, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanas, que tú las hagas sabias, prudentes e inteligentes, administradas en sus hogares, Señor. Que no falte la harina ni el aceite, Padre. Que no escasee, Señor. Pero sobre todo que tu presencia, Señor, esté en cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido por los que no tienen trabajo, Señor, que tú abras esa puerta de trabajo, Padre amado. Señor, tú los conoces, a muchos de ellos. Yo no, Señor, pero los pongo delante de tu presencia, Padre. Y espero que esta pequeña enseñanza, Señor, sea rema para sus vidas, sea de provecho, sea de bendición, Señor. Padre, te ruego, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Guárdalos como lo has guardado hasta ahora, Señor. Cumple el propósito, Señor, que tienes para cada uno de mis hermanos, Señor. Haznos obedientes al Espíritu Santo, Señor. Y que podamos, Señor, discernir correctamente, Señor. Te amamos y te alabamos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo, Yeshua. Amén. Su amor, su regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra, dice merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
Bien, mis amados hermanos, nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana. Le envío un gran abrazo. Que el Espíritu Santo, mi amado hermano, siga transformando su vida y siga cumpliendo su propósito de parte de Dios para usted. Bendiciones, amado hermano.